Oremos nuevamente. Recordamos, Padre, que tu Hijo nos dijo que sin Él no podíamos hacer nada. Así que confesamos delante de ti que sin Cristo no podemos hacer nada. No puedo yo como expositor entregar la primera o la segunda correctamente. El traductor tampoco podría hacer un buen trabajo de ninguna de estas clases. Y tampoco los presentes podrían beneficiarse así. Así que venimos a humillarnos delante de ti y pedir tu ayuda. Y la de tu espíritu como uno de entendimiento, de sabiduría, como un espíritu de verdad. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Les dije que la clase anterior era la escatología hecha difícil. Y ahora volvemos a las escrituras en esta segunda hora. Y espero que ahora sea la escatología hecha sencilla. En la primera plática enfaticé que estas diferencias que hay de visiones no debieran ser motivo para separarnos como cristianos, o tampoco motivar a que nosotros saquemos a gente de nuestras iglesias. Y puesto que ya lo dije, algunos de ustedes entonces quizá concluyan que aquello que creamos acerca de la profecía o de los últimos tiempos, en realidad pudiera ser más bien opcional. No hay nada aquí fundamental para el cristianismo. Esta discusión es por completo sin importancia y en realidad es secundaria. Pero debo decir que esa conclusión, creo yo, es equivocada. Y quiero mostrarles por qué en esta clase. Por supuesto, sí existen las discusiones que no sean importantes acerca de la profecía. Recuerdo escuchar largas discusiones en casa de mis padres a la edad de la primaria acerca de la nacionalidad del anticristo. ¿Sería judío? ¿Sirio? ¿O sería asirio? Bueno, ese tipo de discusiones considero yo que no son importantes y no tiene nada que ver con la profecía bíblica. Sin embargo, en mi país, y quizá usted también lo reciba por acá, hay unos libritos. América, Norteamérica, Estados Unidos en la profecía, Rusia en la profecía. Perdónenme que nunca he visto un libro que se titule México en la profecía, pero creo que les ha ido bien. Repito, ese tipo de discusiones considero que tienen muy poco que ver con la profecía bíblica. Ese tipo de discusión sí es sin importancia y completamente fuera del círculo de la profecía bíblica en mi perspectiva. Hay, sin embargo, otro tipo de argumentos en los cuales debieran entrar los cristianos. La relación de la segunda venida de Cristo a la tribulación. La relación de la segunda venida de Cristo al milenio. Estos son argumentos importantes. Estos pudieran tornarse argumentos entre cristianos y ellos pudieran estar en desacuerdo en estas cosas importantes. Son argumentos importantes, pero en un sentido todavía pueden ser secundarios. En esta hora, sin embargo, lo que quiero presentar es que hay algunos asuntos proféticos que se encuentran en el centro de la fe cristiana. Para ser específico, la segunda venida, el juicio y la resurrección son profecía y son esenciales a la centralidad de la fe cristiana. Pero una cosa es decirlo, y quizás hasta digan sí, ustedes también, pero otra cosa es cómo podríamos probar que estas son doctrinas en el centro de la fe cristiana. ¿Cómo podemos probar que estos son desacuerdos fundamentales acerca de la fe cristiana? En primer lugar, veremos dos cosas por las cuales me ayudaré para probar que estos temas son centrales. El primero es, y el más importante, cuáles son los temas centrales que son centrales de acuerdo a la Escritura. Y a continuación les quiero mostrar cuáles otros argumentos han sido centrales de acuerdo a los credos históricos de la Iglesia. Así que la primera pregunta sería, ¿cuáles temas proféticos son centrales y fundamentales en la Escritura? Pero antes de llegar a esa pregunta específica, quiero darles una pequeña introducción por acá, en la que hablaremos del hecho de que la Biblia sí distingue entre las cosas que son centrales y las cosas que son periféricas en la fe cristiana. Vaya conmigo a la Escritura, a Mateo 22. Y mientras ustedes llegan allá, yo les doy esta ilustración. ¿Será todo lo escrito en la palabra igualmente importante? Quizá usted se siente impulsado a decir sí, pero pensemos un poco más la pregunta. La Biblia enseña que existió un gigante que tuvo 6 dedos en las manos y en los pies en cada uno de ellos. Es decir, que la Escritura enseña que tuvo 24 dedos. Y esto lo enseña explícitamente en 2 de Samuel 21:20. La Escritura también enseña que hay un solo Dios. Y la Biblia enseña que Jesucristo es su Hijo eterno.
¿Cuántos de ustedes creerían que la enseñanza acerca del gigante de los 24 dedos es tan central como la última que mencioné? ¿Alguno de ustedes quiere avergonzarse alzando la mano? Claramente algunas doctrinas son más esenciales que otras. ¿Será tan importante saber que existió un gigante con 24 dedos? En algunos sentidos creo que es importante conocerlo, pero no es tan central o importante como lo es creer que hay un solo Dios y de que Cristo es su Hijo eterno. Así que la Biblia sí hace distinciones entre enseñanzas centrales y enseñanzas periféricas. Y aquí en el pasaje de Mateo 22, me parece que Jesús lo hace. Versículos 36 al 40. Dice así: este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El que preguntó a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Y qué fue lo que respondió Jesús? Te equivocas, todos los mandamientos son igualmente importantes. No fue eso lo que dijo, ¿verdad? Esta fue lo que respondió. Dijo, el gran mandamiento es amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, y en estos dos es que el resto de las leyes dependen. ¿Está diciendo acaso Jesús que el resto de la ley y los profetas no es importante? Puesto que no. Pero lo que sí está diciendo es que estos dos mandamientos son centrales y que los otros mandamientos no son tan centrales. Ahora acompáñeme a Hebreos capítulo 5 y leeremos del 5:11 hasta el 6:2, que dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Lo que vemos aquí en la propia palabra de Dios es que se nos enseña que algunas enseñanzas son leche y otras son alimento sólido. Hay elementos, hay rudimentos y hay otras cosas que son para los más maduros. Y el escritor nos describe aquí 6 cosas fundamentales, es decir, los elementos fundamentales de la fe cristiana. Algunas cosas entonces son centrales y otras son periféricas. Ahora, ¿será que las periféricas no tienen importancia? Por supuesto que este pasaje enseña que no. ¿Sabe usted cuáles son aquellas cosas para los maduros de las que habla aquí? Está hablando acerca de una comprensión más profunda sobre el sacerdocio de Cristo, que en los siguientes 3 o 4 capítulos va a estar exponiendo. ¿Será que una comprensión más profunda del sacerdocio de Cristo sea sin importancia? Obviamente el autor no dice eso, pero está diciendo que las cosas como el juicio eterno y la resurrección de los muertos y la fe para con Dios y el arrepentimiento de las malas obras son centrales, este tipo de cosas. Es decir, uno no podría volverse cristiano sin creer estas primero. No puede llamarse uno cristiano sin creer en ellas. Con esa introducción entonces, viendo claramente que la Escritura misma hace distinción entre lo central y lo periférico, queremos ahora enfocarnos en este asunto de la profecía. Y quiero que usted reflexione sobre los argumentos que distintos cristianos tienen sobre la profecía bíblica. Los cristianos están en desacuerdo. ¿Será la venida de Cristo premilenal, postmilenal, amilenial? Es decir, hay un desacuerdo acerca de la venida de Cristo en relación al milenio. Pero ¿qué será aquello en lo que todos estos cristianos están de acuerdo en ese argumento? Todos están de acuerdo en que Cristo ha de volver. Están en desacuerdo en cuanto a la relación, en cuanto al milenio, pero no están en desacuerdo acerca del regreso de Cristo. También los cristianos están en desacuerdo en cuanto a la relación de la segunda venida de Cristo a la tribulación.
¿Vendrá Cristo de una manera pre-tribulacional? ¿Vendrá de una manera post-tribulacional? ¿Vendrá de una manera a la mitad de la tribulación? Hay cristianos en todos lugares que cada uno mantiene cada una de estas diferentes posiciones y discuten entre ellos acerca de la relación que tiene la segunda venida de Cristo con la tribulación. Pero ¿qué es aquello en lo que sí están de acuerdo en esta discusión? De que Cristo está por volver. Incluso en estos argumentos se da usted cuenta, hay algunas cosas que son centrales y algunas que vienen a ser más periféricas. Cristo en el centro viene central. Su relación al milenio, su relación a la tribulación, periférico. Importante, pero periférico. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que hay ciertas doctrinas que para que uno se pueda considerar cristiano debe de creer. De acuerdo a la Escritura, la primera de estas doctrinas es la centralidad de la segunda venida de Cristo. Así que hablemos un poco de esto. Lo primero que quiero decir es que el regreso de Cristo es un evento histórico literal, físico. Puesto que la ciencia moderna es tan rampante, muchos quieren espiritualizar estos términos. Oh, sí, claro, Cristo va a volver de manera espiritual, figuradamente. Quizá usted haya creído esto, pero esto no es lo que la Escritura enseña, ni tampoco lo que históricamente los cristianos han creído sobre la segunda venida. Hechos 1:11 nos enseña que la salida del Señor fue en forma corporal, física, y nos enseña que su regreso será del mismo tipo. Mírelo usted ahí en Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La enseñanza entonces de la Escritura aquí es que así como Jesús se fue en el año 30 de manera física, de manera histórica, de manera corporal, igualmente regresará de manera física, de manera histórica y de manera corporal también. Una cosa más, así como su salida significó su ausencia física de la tierra, asimismo su regreso significa su regreso físico a la tierra. Veámoslo ahora en Hechos capítulo 3, versículos 20 y 21. 3:20. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. El hecho de que Cristo esté por venir significa, por supuesto, que se ha ido y que está ausente hasta el momento en que regrese. Y cuando regrese, estará aquí de manera física. Algunas otras cosas que la Escritura enseña nos recalcan que este es un regreso físico. Su regreso es descrito como llevando cierta secuencia ordenada de eventos. Pablo es muy específico. En primer lugar, dice, es su descender del cielo. En segundo lugar, es la resurrección de los creyentes que habían muerto. Y en tercer lugar, la transformación de los cristianos que viven. Así que Pablo enfatiza que hay una secuencia literal específica de eventos asociadas a la segunda venida de Cristo. Eso está en 1 de Tesalonicenses 4, capítulo 4, versos 4 al 15. 4:14 al 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ve usted entonces lo que dice aquí Pablo. Una vez que Cristo haya descendido, los muertos en Cristo se levantarán primero,
Y entonces los que vivimos serán transformados y elevados. Una cosa más acerca del regreso de Cristo es que también se le asocia con otros eventos que la Escritura también describe como históricos, físicos y literales. En ese sentido, la segunda venida de Cristo es como la creación del mundo, es como el diluvio mundial, es como la resurrección física de Jesucristo, es como la resurrección física de todos los muertos, es como la destrucción física del mundo y es como la renovación del mundo físico. En ese sentido, entonces, la segunda venida de Cristo es como todos estos eventos. Veamos segunda carta de Pedro, capítulo 3, del 5 al 7 y luego del 10 al 12. Estos ignoran, segunda de Pedro 3, 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Así Pedro se refiere a la creación del mundo, y se refiere a la destrucción del mundo por agua. En la misma frase habla acerca de la segunda venida de Cristo, es decir, esto es un evento literal. En segundo lugar, en este apartado acerca de la segunda venida de Cristo, quiero recordarles que la segunda venida de Cristo es un evento público. Es decir, será literal, pero no será secreta, sino que será universalmente visible y pública. Quizá el pasaje más interesante en este tema sería Mateo 24, versículos 26 al 31, que dice así: Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí Jesucristo mismo deliberadamente niega que su segunda venida vaya a ser de manera secreta, refiriéndose a quizá alguno que pudiera decir a los discípulos, mira, ha vuelto, sí, pero está allá en el desierto y si sales conmigo lo podrás ver. O sí volvió, pero ¿sabes qué? Lo tenemos escondido acá en unas cámaras secretas. A toda clase de este tipo de concepción sobre su segunda venida, Jesucristo dice, no es cierto. Cuando yo regrese, dice, será como el relámpago en una tormenta. Es decir, se hará notorio desde un lado del cielo hasta el otro. Y no habrá duda alguna en la mente de nadie de que he vuelto. Y ustedes no tendrán que andarme buscando en algún lugar escondido. Esta doctrina se repite enseñada en varios otros pasajes. Lucas 17, versículos 21 al 25. Primera de Tesalonicenses 4, que acabamos de leer, 16 y 17. Segunda de Tesalonicenses 5, del 5 al 10. 1, 5 al 10, perdón, de Segunda de Tesalonicenses. Y Tito 2, 13. Hay una tercera cosa también que se enseña a partir de la Escritura acerca de la segunda venida de Cristo. El hecho de que se llegue a negar esta segunda venida, se le considera una doctrina maldita, condenatoria. Vayamos a 2 de Pedro 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aquí, el título que Pedro le da a uno de estos que niega la segunda venida de Cristo es el de burladores o escarnecedores. Así, Pedro describe a estos que se burlan como el peor tipo de los incrédulos. En el libro de los Proverbios vemos dos tipos de incrédulos descritos. Están aquellos que llama la Escritura los simples o ingenuos. Son incrédulos, son tontos, pero tienen la posibilidad de ser enseñados. Por otro lado están los escarnecedores y los burladores. Estos son el tipo de incrédulos, que son de hecho hostiles en contra de la verdad. Así que cuando Pedro está identificando a aquellos que niegan la segunda venida, que preguntan, ¿y dónde está su promesa de la segunda venida? Hace claro para todos nosotros que estos que se dicen cristianos profesos, en realidad se han alejado de la fe. Y que la segunda venida de Cristo es entonces una doctrina central a la fe cristiana. De manera similar, hay una maldición que se coloca sobre aquellos que rechazan la segunda venida de Cristo. Es posible que no estemos de acuerdo con ciertas enseñanzas que da el libro de Apocalipsis. Pero una cosa que sí es absolutamente clara en el libro de Apocalipsis es que Cristo volverá de nuevo. Vayamos allá. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta es la enseñanza central del libro de Apocalipsis. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Compare usted, por favor, con el capítulo 22, verso 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ve ahora el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ahora, a la luz de este contexto, vea usted la maldición en los versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El carácter nefasto de esta maldición hace claro cuán central es la segunda venida de Cristo en la fe cristiana. Ahora, se nos va el tiempo, se nos escapa, pero quiero brevemente decir algo acerca de la centralidad de esta creencia. Pudiéramos volver al pasaje familiar de 1 Corintios 15, donde Pablo enseña la centralidad de la resurrección en la fe cristiana, donde dice que si Cristo no fue resucitado, somos de todos los hombres los que merecemos mayor compasión. Pero les pido que por favor vaya a 2 Timoteo, capítulo 2, y vea los versículos 16 al 19. Segunda de Timoteo 2, 16 al 19. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En este pasaje vemos un error doctrinal descrito. Es un error relacionado a la resurrección. ¿Cuál era el error? ¿Acaso estos hombres negaron la resurrección? No, ese no era el error. Todo lo que ellos hicieron fue que enseñaron que la resurrección ya había tomado lugar. Quizá para nosotros no nos parezca un asunto tan serio,
Pero Pablo lo toma como altamente serio, ¿no es así? Lo describe como palabrería profana. Y esto se traduce literalmente como que son tonterías sin Dios, impías. En el verso siguiente dice que han de conducir a la impiedad. Compara este error a la gangrena. Y todos sabemos que la gangrena puede ser mortal si no se atiende, si no se cura. En el versículo 17 vemos a Himeneo como uno de los culpables. Es probablemente el mismo Himeneo mencionado por Pablo en 1 Timoteo 1, el cual Pablo describe como que abandonó la fe, blasfemando. El verso 18 dice que esta enseñanza trastorna la fe de algunos. La palabra significa poner de cabeza. Derrumbar. En inglés hay una distinción entre trastornar y derrumbar. Quizá nuestra esposa ha tenido un mal día. Diríamos que está trastornada. Como esposos tendríamos que tocarle el hombro y acariciarla y consolarla. Pero esto no es lo que significa trastornado. ¿Sabe usted a qué se refiere? ¿Recuerda cuando Jesús estaba en el templo, allá cerca de donde estaban los cambistas? ¿Y qué fue lo que hizo con las mesas? Las derrumbó. Esto es a lo que se refiere Pablo cuando se refiere a que la fe de algunos estaba trastornada. Veamos finalmente el verso 19. Porque aquí Pablo dice que hemos de contrastar este error a la luz del fundamento firme de Dios. Leamos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En contraste con este error de Himeneo y Fileto, está el firme fundamento de Dios. Por tanto, esta es la razón por lo que la doctrina de la resurrección es considerada como un elemento principal de la fe cristiana, como en Hebreos 6.1. Como dije, se me va el tiempo, pero quiero mencionar el tema de los credos cristianos. Algunos de ustedes seguro se preguntarán, bueno, ¿por qué vamos a hablar de los credos? Quizá porque alguno de ustedes provenga de un trasfondo donde se puso demasiado énfasis en los credos. ¿Acaso no creemos en sola escritura, es decir, solamente la escritura? Sí creemos. Solamente en las escrituras creemos. Pero no creemos que solamente nosotros somos cristianos. Sí, creemos en sola escritura, pero no creemos que seamos los únicos cristianos. Y han existido otros cristianos genuinos por 2000 años. Y es relevante conocer aquello que ellos creían central en la fe cristiana. Así que en unos pocos pasos quiero darle un recorrido a través de la historia de la iglesia. Por ahí del siglo XVIII al siglo XIX. Infectó el liberalismo la enseñanza de la iglesia. Y los fundamentalistas se levantaron para combatir en contra de este liberalismo. Y en ocasión, tres cosas fundamentales sobre la fe eran discutidas y eran enfatizadas por los fundamentalistas en contra de los liberales. No sé cómo esto venga a sonar en español, pero en inglés suena bien, porque habría ya en los letreros de las iglesias: creemos en el libro, la sangre y la esperanza bendita. Todas comienzan con B en inglés. Verá usted entonces, la esperanza bendita era comprendida como una fundamental en la fe cristiana. Ahora bien, también otro gran periodo en la historia de la iglesia fue el de la Reforma. Pero todas estas confesiones que salieron de la Reforma, la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, fueron confesadas como vitales en la confesión cristiana. Lea usted los últimos 2 capítulos de la Confesión de Westminster. Y son idénticos en la confesión de la iglesia del siglo XVI. Pero vayamos un poco más atrás en la historia de la iglesia. Quizá usted ha escuchado del credo atanasiano. Este credo fue un credo de gran influencia en el tiempo medieval. Aquí están sus últimos 6 párrafos. Él ascendió al cielo. Está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. En su venida todos los hombres serán levantados en sus cuerpos y darán cuenta de sus obras. Los que han hecho bien irán a vida eterna y los que hicieron maldad irán al fuego eterno. Esta es la fe católica con una C minúscula, que a menos que un hombre crea fielmente no podrá ser salvo.
claramente la segunda venida de Cristo y la resurrección corporal eran doctrinas centrales en ese tiempo. Vayamos un poco más atrás todavía al conocido credo de los apóstoles. Aunque el credo de los apóstoles no fue escrito por los apóstoles, es un testigo a la fe de los cristianos más tempranos. Con probabilidad usted lo sepa hasta de memoria. La declaración número 5 dice, al tercer día se levantó de entre los muertos. Luego dice, fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios el Padre Todopoderoso. Número 7, desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Número 8, yo creo en el Espíritu Santo. Párrafo 11 dice, yo creo en la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Así que en este credo de los apóstoles tenemos testimonio claro acerca de la centralidad de la creencia de la vida eterna, de la resurrección también del cuerpo y de la segunda venida de Cristo. Permítaseme entonces concluir. He citado 4 credos de la Iglesia históricamente que muestran la centralidad de estas doctrinas. Pero usted debe de saber que en la historia completa de la Iglesia ortodoxa y en todos sus credos no hay alguna voz que descienda de estos credos, de estas doctrinas. Donde sea que estos son mencionados, son afirmados. Y son afirmados como centrales y fundamentales. Y quiero dejarle entonces a usted en esta tarde con 4 lecciones prácticas. En primer lugar, no debemos pensar que la escatología es sin importancia o es impráctica, mientras que no todos los temas sobre los cuales debatimos sean igualmente importantes. Sin embargo, la escatología sí es central a la fe cristiana. Un conocido teólogo dijo así: el cristianismo que no es por completo y de manera conjunta la escatología, o que no es escatológico, ha perdido por completo su relación con Cristo. La segunda cosa que debemos aprender es esto. Debemos aprender que las cosas que son literales y corporales son importantes para los cristianos. Hay un tipo de espiritualidad que no tiene nada de cristiano. Nuestros cuerpos, así como nuestro mundo, están incluidos en la redención de Cristo. Es por esa razón que debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y también la razón por la cual no debamos de ser tan por completamente celestiales en nuestra mente, de modo que no sirvamos para nada en esta tierra. Porque una redención que no incluye a nuestros cuerpos no es una redención cristiana. En tercer lugar, el regreso corporal del mismo Cristo que fue al cielo y la resurrección corporal de los muertos también son fundamentales. La resurrección bíblica deja las tumbas vacías. En contraste, allí donde el cuerpo todavía está en la tumba, de acuerdo a la enseñanza bíblica, no ha ocurrido ninguna resurrección. Así que recuérdelo, tumbas vacías, cuerpos vivos. Estos dos son partes esenciales de la fe cristiana. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado al traer estas cosas a nuestra vida, a nuestro corazón. Hazlos una gran bendición. Gracias por tu ayuda y tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén.